¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. A ver, muchachos, vamos a iniciar. Voy a tomar lista. Denme solo un segundo. Encuentro dónde está esa carpeta y el documento, ¿ya? A ver, chicos. Máquinas. Asistencia. Ya. Ya. A ver, chicos. Reinaldo Araque. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Arias. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Edwin Balseca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Castillo. Presente, Inge, buenas. Buenas tardes. Paola Contreras. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stalin Cuyo. Juan Estrella. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Alanis García. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Gómez. Cristian Guerrero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Eric Guerrero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilmer Ipiales. No. Mauricio Landívar. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. William Lochamín. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. No le mencioné al señor Kevin Latacunga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Mateo Morales. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Pitacuar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Vinicio Portita. Adriana Proaño. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jan Redín. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Dylan Valencia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Villavicencio. Araceli Llanes. No está. Ya, a ver, chicos, vuelvo a mencionar a quienes no anoté ya o no están o se me pasó. A ver, vamos viendo. El señor Cuyo no está, creo. El señor Gómez tampoco. Señor Ipiales. Señor Portita. Señor Villavicencio. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Y señorita Llanes. No está, ya. Listo, chicos. A ver, entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar con la clase, ¿no? A ver, chicos, es nuestra clase final, ¿no es cierto? Del semestre de clase, porque la siguiente semana daríamos el examen y se acabó. Entonces, a ver, chicos, dejemos todo claro, ¿ya? Y de ahí sí nos vamos solo con clases de estas 2 horas últimas, ¿ya? A ver, bueno, en laboratorio sí tenemos como 3 clases más en las que se compensará a nivel un poquito más práctico, ¿no es cierto? Los temas pendientes, ¿sí? En donde veremos cualquier cosa adicional relacionada obviamente con los temas de las prácticas de laboratorio, ¿ya? Pero a nivel de teoría acabamos el día de hoy, ¿sí? Entonces, porfa, prestar atención en la última clase que es hoy, ¿sí? Veríamos los temas finales del PEA. Ahora, a ver, yo les ofrecí a ustedes, ¿no es cierto?, un trabajo opcional final. Ojo, es opcional. No dirán, la ingeniera nos está obligando a hacer eso y se quejan, ¿no es cierto? Es opcional. No estoy obligando a nadie. Es opcional, ¿no es cierto? Puedo dar hasta 5 décimas adicionales, ¿ya? Y les voy a compartir mi pantalla solo para explicarles un poquito rápidamente qué es lo que va a hacer, aunque ya también les expliqué un rato, pero ahorita ya es oficial. O sea, voy a dar las indicaciones del trabajo opcional final, ¿ya? Entonces, a quien le interese, por favor, preste atención, ¿ya? Primero, a ver, les voy a escribir. Ahí deben estar viendo ya mi pantalla en Word, ¿ya? A ver,
directrices generales, ¿no? Es un trabajo opcional final, ya, opcional. Esto le voy a resaltar y es más, hasta lo va a hacer con letra más grande. Ya, entonces, a ver, trabajo opcional final. Fecha de entrega, ¿no es cierto? Les voy a subir. A ver, la fecha de entrega, déjenme ver qué fecha estamos ahorita para fijar ya una fecha máxima que puedan subir. Ya me salí de la pantalla. A ver, vamos acá. Ya, fecha de entrega, déjenme ver el calendario, ahí sí. A ver, verán, estamos con ustedes. A ver, hoy es 15, el 22 es el examen, el 1 es feriado, ¿no es cierto? Ya no tenemos clases, por eso es que ya el semestre acaba el 4, pero como el 1 ya es feriado, ya el 8 ya no hay clases. Entonces, ¿cuándo me van a poder entregar? Pongámosle el último día de clases, que se supone que es el 4 de marzo. Entonces, fecha de entrega hasta el 4 de marzo de 2022, ¿no es cierto? ¿Por dónde lo van a subir? Subámosle en el aula virtual, ¿ya? No, porque no es un trabajo oficial y no es tan... Mejor me van a enviar por correo electrónico. Enviar por correo electrónico, ¿ya? ¿Qué más? Mi correo, el institucional, ¿no? Igual yo les voy a compartir con todo este documento. Solo vayan prestando atención a las indicaciones nada más, pero yo les paso este documento hecho PDF, ¿ya? @epn.edu.es, ¿sí? ¿Ya? araceli.yandon@epn.edu.es. Ya, en asunto, por favor, van a poner, ¿no es cierto? Esto sí es importante. El asunto van a poner trabajo opcional, ¿no es cierto? Ponen máquinas eléctricas, porque esto voy a mandar a todas mis asignaturas, ¿ya? Y aquí ponen su apellido. ¿Ya? Tiene que decir así, para yo saber de qué se trata, de cuál asignatura es. Así, en el asunto, ¿ya? Esto les voy a poner con negrita y un poquito más grande porque así debe ser. Ya ponen así, ¿no? Trabajo opcional, guión bajo, máquinas eléctricas y su apellido. Ya. Luego, ¿qué más? Ya, el documento puede llamarse como quiera. El asunto es el importante porque para cuando yo revise... Pueden llamarle también, si es que quieren, así al documento. Pero bueno, el documento no es obligación que se llame a sí mismo. El asunto sí es muy importante porque voy a ir abriendo mis correos y me voy a ir fijando de todos los que son de máquinas y calificaré a los de máquinas, sí. Pero pueden también llamarle al documento, ¿no es cierto? Así. ¿Documento en qué formato? Ya saben, PDF siempre, ¿ya? Entonces, podría llamarse de esta manera. Ahora, ¿qué más? Ya. Ojo, ¿qué es lo que quiero que presenten? Puede ser de 1 a 2 caritas, no hay más necesidad de eso. Exagerando son 2 caritas, si alcanzan en una ya. ¿En qué consiste? Verán, es en 1 a 2 caritas, ¿ya? Van a detallar la actividad realizada. Detallar la actividad realizada, ¿ya? E incluir alguna fotografía o fotografías, ¿ya? Ya, básicamente esto, verán, a nivel de texto, 1 a 2 caritas, máximo, no más, porque no tiene sentido más, salvo que me den de fotos, pero tampoco pondrán fotos tan grandotas que ocupen, qué sé yo, 2 fotos por hoja y me manden 10 hojas, no, o sea, con que, dígame, señor Villavicencio, ¿qué pasó? ¿Y si no podría, digamos, detallarle la actividad y ponerle un hipervínculo ahí en el documento? Porque puede ser un video. Sí, ¿no? Ya también, no hay problema, ajá. Y puede hacer también eso. Si es que alguien quiere poner un video de la actividad, también puede compartirme, ajá, hay un enlace y yo ingreso, veo el video. Eso sí, no hagan tampoco videos tan largos porque imagínense, voy a revisar varios trabajos. La idea es que sean lo más concreto, pero que muestren, o sea, la idea es que, vean, primero, tienen que detallar la actividad realizada, incluir fotografía o fotografías, como dice su compañero, puede ser un link de video, también es otra opción, ¿ya? También estaría bien. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? O sea, lo importante, chicos, en ese trabajo que presenten, lo importante es que se evidencie que la actividad fue realizada. O sea, que lo que ustedes me cuentan aquí, ¿no es cierto? Que hicieron, se evidencia que la actividad se realizó, ¿ya? De alguna manera. Entonces, como digo, fotografías, videos, lo que sea, ¿ya? Ahora sí vamos con el tipo de actividad, ¿no es cierto? Yo que les decía de tipo de actividad, ¿cuál es la actividad que quiero? Primero, yo les decía eso, ¿no es cierto?
que a mí lo que me importa, bueno, a mí obviamente soy su profesora de máquinas eléctricas, me importa que sepan máquinas eléctricas, pero adicionalmente, ¿no es cierto? También es muy importante, yo les decía que ustedes sean buenas personas y que la parte, que nunca alejen la parte de ser persona con su parte profesional, jamás, ¿no es cierto? Entonces, yo recompenso, se puede decir así, ¿no es cierto? Actividades que si bien no tienen que ver académicamente, pues les ayudan a ustedes a crecer como personas o ayudan a otras personas o cosas, o animales, etcétera. Entonces, actividades, ¿no es cierto? Actividades válidas, ¿sí? Primero, tienen que ser actividades de ayuda a alguien o algo, ¿sí? O sea, tiene que ser algo de ayuda, básicamente, ¿ya? Ese alguien o algo, ¿qué puede ser? Pueden ser fundaciones, por ejemplo, pueden ser, qué sé yo, albergues, ¿sí? Y no solo de personas, ¿ya? Puede ser de personas, puede ser de animales, ¿sí? Ayudar, que ayuden algo. Ahora, como digo, fundaciones, puede ser albergues, puede ser personas o animales, puede ser también a nivel de medio ambiente, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes ayuden. Entonces, yo les doy ejemplos de lo que han hecho mis estudiantes de otros semestres, ¿sí? Ahora, es muy válido lo que alguna vez les dije. Pueden ser estas actividades de preferencia que sean de persona. ¿Qué quiere decir en persona? Que ustedes vayan y hagan algo que, qué sé yo, ayuden a limpiar en una fundación, alguna cosa, ¿no es cierto? En los que ustedes metan mano y ayuden, puede ser eso. Otra, puede ser, ¿no es cierto? Digamos, ya, están súper ocupados y digamos que sí tienen dinero. Y no es por nada. A veces, por ejemplo, fundaciones de animales. Lo que a veces necesitan, a veces es donaciones de comida y cosas así. Entonces van, compran la comida y van y dejan y donan. Entonces, si tienen la posibilidad, ¿sí? Económica, porque no todos la tienen. Si tienen la posibilidad económica de comprar algo que alguien necesite, compren y donen también. También es muy válido. Sí, porque de alguna manera igual es un esfuerzo económico el que se hace. Ahora, ya, perfecto, no tengo dinero. Hay muchas fundaciones que les piden cualquier, es lo que les digo, voluntariado puede ser. Sí, pueden irse un fin de semana o un sábado, un domingo a ir unas horitas a ayudar o qué sé yo, recolectar ropa usada pero en buen estado, no se regala ropa vieja, ¿no es cierto? Ropa usada en buen estado, ir a dejar a alguien en algún albergue. Sí, o sea, hay muchas cosas, chicos. Pueden, por ejemplo, otra cosa, pueden estas dos, porque básicamente tenemos casi son 2 semanas, ¿no? Para que hagan este proyecto. Entonces, otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, les decía yo, lo que tratamos de hacer acá en mi casa, traten de separar la basura, por ejemplo, en su casa y pongan, por ejemplo, qué sé yo, orgánico, papel, plástico, ¿no es cierto? Siempre hay las personas de reciclaje que necesitan eso, se pueden ir llevando los plásticos, los cartones, alguien debe haber, yo creo que ya en todos los barrios es común que haya eso, ¿sí? Igual, la orgánica pueden, si tienen ahí un espacio de terreno, pueden enterrarla y mostrar que hicieron algo, ya les digo, por el medio ambiente, por quien sea, ¿sí? No sé si tienen dudas o preguntas. Ya, entonces básicamente dependiendo de la actividad que ustedes decidan hacer, ¿sí? Igual, pueden hacer si es que quieren, digamos, se deban entre ustedes y van de voluntariado a algún lado, pueden unirse 2, 3 personas, pero todos, obviamente, que se muestre que todos trabajaron, hicieron algo, no hay problema. Pueden hacerlo de manera individual cada uno, acorde a la actividad que gusten. Si es que tienen dudas de la actividad, ¿no es cierto? Las ideas que se les ocurra, pueden escribirme al chat del WhatsApp. Yo cuando pueda les responderé y les diré, sí, chicos, está bien esta idea, o mejórenle, o alguna cosa si tienen dudas de su actividad. Pero cualquier cosa que ustedes hagan para ayudar a alguien o algo, es más que válido, se está aprobado. Ahora, obviamente, dependiendo del esfuerzo que lo hagan, sí, qué sé yo, mínimo les doy 3 décimas, máximo 5. Porque a veces, si es como que, por ejemplo, alguien se fue, bueno, a veces cuando me convencen, pero no siempre pasa eso, ahora tampoco dirán luego, yo hice un montón de cosas y no me puso, ¿no es cierto? Cuando veo que si hacen algo de más maravilloso y me convencen y por poco lloro de la emoción, sí doy más de las 5 décimas, ¿no? Pero bueno, estaría ahí. Si es que es algo muy básico, digamos 3 décimas. Si es que es algo que va mejorando, vas a 4, a 5 décimas. Y si es que es algo muy chévere que han hecho, o si ya lo vienen quizás haciendo de años o algo, doy más de 5 décimas, ¿sí? Entonces eso ya va a quedar a mi criterio.
yo veré, dependerá de las evidencias que me muestren y de su trabajo opcional que me manden al correo. ¿Ya? Entonces, hasta el 4 de marzo, medianoche. ¿Sí? Señor Villavicencio, ¿tiene otra pregunta? No, Inge, pero... Ah, ya estaba levantada la mano. Ah, perdón. Ya, a ver, chicos, ¿más dudas, preguntas de este trabajo opcional? Ya, listo. Entonces, creo que Y usted, como dijo eso que veníamos haciendo desde hace tiempo, o sea, digamos que ya ustedes en su claro, casa sí. ya hacen eso, digamos, lo de reciclaje, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sabía darles de comer a los poliperros porque vivía hace un año por cerca de la U y tengo todo eso, pero tengo como que a veces ponía de historias en el Instagram y creo que si se guardan los archivos, no sé si podría, Ya, no sé pero si ojo, pero el tiene que link ser una y todo. actividad que si bien la hicieron antes, pero también tienen que seguirla haciendo, a eso me refería también. O Claro, sea, no, le sí, puede cada que ayudar puedo ahí también, les puede veo los mandarle como, puede capítulos. mandarle también que eso hacía, pero tiene que ser también algo que se siga haciendo, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ya. ¿Algo más, chicos? Ya, listo. Entonces, muchachos, vamos entonces. Ya, bueno, esto yo ya les guardo luego, ya les subo. Este les voy a mandar por el WhatsApp, ¿ya? Entonces, ya les subo después. A ver, vamos con la clase, chicos. A ver, porque la idea es hoy acabar, entonces terminemos las clases por hoy. Más bien dicho, ya por el semestre. A ver, muchachos. Déjenme ver porque esta de aquí es la diapositiva de después. A ver. Se me ha cerrado. Denme solo un segundo. Continuamos con nuestras clases. Ya, esta sí. Ya, a ver chicos, estábamos viendo la clase anterior lo que era el alternador sincrónico o generador sincrónico. Entonces vamos a acabar de ver lo más importante de este tipo de máquina eléctrica, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Denme un segundo, conecto mi tableta nomás por si acaso la necesite. Ya estamos, a ver. Básicamente, ¿no es cierto? Igual tiene un rotor, dijimos que un estator, vimos un video ultra cortito en donde se mostraba cuál era la idea, ¿no es cierto?, del principio de funcionamiento del alternador. Decíamos que tiene que alguien impulsarla, que por lo general era una turbina, ¿verdad? Esta parte también ya vimos. A la final todo es casi principios de ley de Faraday e inducción magnética, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos viendo qué más. Ya, acá, por aquí más o menos creo que nos quedamos. Sí, por aquí nos quedamos. A ver, verán, y esta parte la voy a repetir un poquito porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Verán, hablábamos de que, ¿no es cierto? En un generador de alterna, ya, el voltaje del generador, ya, en los terminales del generador, va a depender de la carga. Y este iba a ser mayor o menor que el voltaje generado, ¿ya? Y dependía, y obviamente la carga, al hablar de carga, yo podría estar hablando de factor de potencia y tengo tres opciones, ¿no? Adelanto, atraso o la unidad. Entonces aquí básicamente lo que describen estos pequeños párrafitos era eso, ¿no? Que dependiendo de qué factor de potencia yo tenga en mi carga, ¿ya? El voltaje en los terminales va a variar, en comparación con el voltaje generado. Entonces, dicho eso, vamos a analizar un poquito la parte del circuito equivalente, ¿ya? Para entender un poquito eso del por qué pasa esto, ¿no? De que el voltaje en los terminales puede ser mayor o menor que el voltaje generado. Entonces, primero, hay que recordar, ¿sí? ¿Dónde se hace básicamente el análisis de la armadura? Porque aquí es donde se alimenta y aquí es donde básicamente, bueno, más bien dicho, aquí es donde se produce el movimiento y aquí es donde bueno, no, perdón, chicos. A ver, acá en el rotor se produce el movimiento, pero obviamente la inducción se puede decir así, ¿no es cierto? O el voltaje generado se produce acá en la parte del estator y es obviamente aquí en el estator donde yo conecto una carga. Entonces, básicamente se puede decir que el análisis principal está acá, en el estator o también llamado armadura, eso no se olviden, ¿ya? Entonces, para el circuito que ustedes observan acá, básicamente, ¿no es cierto? En la parte de estator, ¿yo qué tengo?
LA es del voltaje generado, ¿no es cierto? Ah, otra cosa, este de aquí, la representación que ustedes ven, no se olviden, es por fase, ¿ya? No es la trifásica, vendrá a ser 3 veces lo mismo, pero se analiza a nivel monofásico y se observa este circuito que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, no hay que olvidarnos, y esto se ve desde que se analizan transformadores, ¿no es cierto? Que los devanados son cables y por ende tenían una resistencia, que en este caso es de esta RA, ¿ya? Y el hecho de tener yo una resistencia, voy a tener caída de voltaje por esta resistencia. Entonces, el primer efecto que se ve en el circuito equivalente es eso, ¿no? De que asoma una resistencia, ¿ya? Ahora, ojo, algo que también tiene que estar claro acá, ¿no? LA es del voltaje generado, o sea, se puede decir lo que se indujo, lo que... no, yo creo que con voltaje generado está bien, por algo es generador, no es el voltaje que me generó. Pero en los cablecitos ya hay resistencia, por ende aparece una resistencia. Este voltaje generado se representa como una fuente, ¿verdad? Ahora, eso por la parte de resistencia. Igual, esta parte también empezamos ya a ver un poquito. Hablábamos que aquí va a circular, el rato en que yo conecto una carga va a circular una corriente. Si circula una corriente, se va a producir un flujo magnético, siempre eso igual por principios de inducción, ¿no es cierto? Y hay que también, ¿no es cierto?, saber o conocer que no todo el flujo se queda aquí en el núcleo o en el estator. Hay una parte que se dispersa y eso se le conoce como lo que está acá, ¿no? Un flujo de dispersión, ¿ya? Igual, este flujo de dispersión en la final, ¿sí? El efecto final que a mí me produce también es una caída de voltaje, ¿sí? Que se representa a través de ¿quién? De una reactancia. Y es de esta XA que ustedes ven aquí, que se conoce como reactancia de dispersión. Porque es producto, se puede decir, o esta de aquí simboliza el efecto del flujo de dispersión, ¿ya? Entonces tengo una resistencia, tengo una reactancia, el voltaje generado. Y lo que ustedes ven aquí nada más ya es una impedancia de carga. Esta ZA es la impedancia de carga y este BA es del voltaje en los terminales del generador. Entonces, esto no confundir, es lo que hablábamos acá, ¿no? A lo que hablábamos de en esta introducción de acá. El voltaje en los terminales del generador es esto, el BA, ¿sí? Y el EA, en cambio, es el voltaje generado, ¿ya? Ahora, como ustedes se dan cuenta, no van a ser iguales. Verán, si es que fuera ideal, como cuando se trabaja, por ejemplo, en transformadores ideales, despreciamos, ¿no? Decimos, RA, tú no estás, tú tampoco, estos dos quedan en paralelo y este voltaje sería igual a este. Pero no es ideal, por ende aparecen estas caídas de voltaje, ¿sí? Y en mi circuito ya no son iguales, o sea, el EA y el BA ya no son iguales. Ahora, hay o falta, y para este circuito equivalente que estábamos viendo acá, sí, falta un elemento adicional, ya, que no se está todavía considerando, que es la reacción de armadura, ¿ya? ¿Cuál es la idea de la reacción de armadura o qué es lo que pasa con la reacción de armadura? Verán, acuérdense que ustedes tienen aquí un rotor. El rotor, acuérdense que acá, y esto pasa en realidad en todas las máquinas prácticamente, ¿no? Acuérdense que el rotor, ¿no es cierto?, giraba y tenía su campo magnético y yo le hacía mover, ¿no es cierto?, ese campo magnético con el giro y gira. Y bueno, tengo un flujo magnético, tengo un campo magnético, ¿no es cierto?, en el rotor. Este campo magnético induce, ¿no es cierto?, una fuerza electromotriz en el estator. O sea, si yo en el estator, ¿no es cierto?, se induce mi fuerza electromotriz, circula una corriente, igual aquí también hay campo. ¿A qué quiero llegar? Que acá, ¿no es cierto?, que tanto en estator como en rotor, ¿ya?, hay flujo magnético o campo magnético en ambos, tanto en el rotor como en la armadura o el estator, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un flujo en el rotor, hay un flujo en la armadura, ¿ya? Estos flujos, ¿sí? Estos flujos reaccionan unos con otros, o sea, la final es como que entre estos dos flujos pasa algo, ¿no es cierto? Reaccionan el uno con el otro. ¿Qué ocasionan? Que el flujo total cambie, ¿ya? O sea, en otras palabras, lo que genera es variaciones en el flujo, se puede decir. Entonces, esta interacción de flujos que hay entre que el rotor y la armadura y ambos tienen flujos magnéticos y todo, esta interacción es lo que se conoce como reacción de armadura, ¿ya? Que ahora, ¿ya?
para cuestión de circuito equivalente y entender qué efecto a la final produce, es como tener igual una fuerza electromotriz aquí. Si ven, que es esta que está acá, la EAR. ¿Ya? Esta EAR, sí, es como que igual se induce, se puede decir un voltaje, pero este de aquí, este es el voltaje generado, ¿no es cierto? La fuerza electromotriz que se generó por la interacción principal, digamos, de este campo con el de acá. Pero como este también tiene su campo, interaccionan y todo, hay una reacción de armadura que se representa también, se puede decir, como una fuente de voltaje, ¿ya? Y que, como les digo, esta es la reacción de armadura, es como tener una fuente en el circuito equivalente, ¿ya? Dicho eso, ¿ya? Dicho eso, si es que, ya, esto de aquí es un voltaje, también se puede representar, porque, ojo, algo a lo que también quiero llegar, ¿no? Es en lo siguiente, a la final, miren, aquí, esta es una resistencia, y también cae un voltaje acá, tiene un voltaje. Acá también esto es una reactancia, y también se puede representar, porque aquí es un voltaje, a la final lo que representa, ¿ya? Si este de aquí es un voltaje, puede también representarse a nivel de impedancia o de reactancia. Entonces, esta reacción de armadura sí, se expresa con la siguiente fórmula. Ojo, si se dan cuenta, todos los elementos están en serie. Entonces, primero, a todos les está circulando la corriente A, primero. Segundo, tiene que ser reactancia, ¿ya? Porque estoy hablando de flujos magnéticos y eso básicamente es en bobinas y es a nivel de reactancias, ¿ya? Y esta reactancia que aparece acá, que ustedes observan, es la XM, ¿ya? Que a la final, ¿no es cierto? Es lo que se conoce como la reactancia de magnetización, que igual esto ya se ha venido también conversando un poquito en todo lo que tiene que ver con, desde fundamentos de máquinas, ¿no? Básicamente es por eso que asoma esta reacción de armadura de aquí, ¿ya? Ahora, la reactancia de magnetización, si se dan cuenta, a la final, muchachos, aquí, a la final, puede ser una reactancia, o sea, no es necesario verla aquí como fuente. Esto se puede transformar, se puede decirlo así, ¿ya? Y no verse como fuente, sino también como la reactancia, porque a la final, si yo a esa reactancia le multiplico por corriente, se va a ver el voltaje. Entonces, da lo mismo, se puede decir así a nivel de equivalencia, ¿ya? Entonces, decidieron que era más sencillo que está representando por dos fuentes, mejor representarle por su reactancia, pero obviamente yo sabiendo que el voltaje que cae en esa reactancia, pues es ¿no? ¿Qué es esto? La fuerza electromotriz de reacción de armadura, que es desde el EAR. Dicho eso, ¿qué es lo que hicieron? Si aquí queda una reactancia y una reactancia, son reactancias en serie. ¿Qué pasa en reactancias en serie? Pueden sumarse directamente, ¿no es cierto? Para tener un equivalente. Entonces, antes, aquí, yo tenía, miren, la reactancia de dispersión, y ahora acá voy a tener la reactancia de magnetización, que es la de reacción de armadura, ¿no? Entonces, lo que se hace es perfecto. Dejemos una sola reactancia, ¿ya? Pero esta reactancia es la suma de las dos, ¿ya? Y esta XS se le conoce como reactancia síncrona, ¿ya? En otras palabras, la reactancia síncrona, ¿qué representa? Representa el efecto de reacción de armadura y el efecto de la reactancia de dispersión, que ustedes ven acá, ¿ya? Ahora, ya, obviamente entonces, ¿no es cierto? Que si yo tengo esto de aquí, y déjenme ver si tengo el circuito equivalente acá, ya, entonces, de pasar de este circuito, ¿no es cierto? En donde yo ya veía el efecto de la reacción de armadura, como este de aquí, perdón, a ver, se me fue mucho, denme un segundo, ya, entonces, como les digo, aquí se reemplaza por una reactancia, como está en serie, se suman las dos, y básicamente me queda esto. Ya, una sola reactancia, pero si ven que ya es la sincrónica, es la XS, que aquí se representaría los dos efectos que hablamos, la parte de la resistencia de armadura, y todo esto, ¿no es cierto? A la final, si ven, es una impedancia, ¿no es cierto? Porque me queda parte real, parte imaginaria, o sea, esto es una impedancia que se le conoce, aquí está también como la impedancia síncrona. La impedancia síncrona, ¿no es cierto? Ya es toda la impedancia equivalente, se puede decir de mi circuito equivalente, que va a ser igual a RA más JXS, ¿ya? Entonces tengo estos datos de aquí, y este sí, muchachos, este sí ya es el circuito equivalente exacto por fase de un generador síncrono, ¿ya? Donde, como les digo, básicamente lo que a mí más me interesa es analizar en esta parte de la armadura, porque básicamente aquí es donde se produce todo, ¿no? Se genera el voltaje, se alimenta la carga, ¿sí? En esta parte de acá.
Pero ojo, no hay que olvidarnos también la forma del rotor, ¿ya? Ahora, igual, aquí, si se dan cuenta, es una masa. Si ustedes se plantean la ley de masas de Kirchhoff acá, ¿no es cierto? Vamos a llegar a esto, ya que el voltaje A es igual a EA menos IA por la impedancia síncrona. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, ahora, hasta ahí, eso es lo que ustedes necesitan saber del generador síncrono, el circuito equivalente, el por qué existen esos parámetros, las partes más importantes. Esta es una de las ecuaciones principales para analizarle, ¿no es cierto?, al generador, ¿ya? Y ahorita vamos con la parte de diagramas fasoriales, que aquí se va a entender, chicos, en estos diagramas, y este sí necesito que lo entiendan bien, porque aquí se va a observar el efecto que hablábamos acá, de por qué el voltaje es más grande a veces, o porque a veces es más pequeño que el voltaje generado. Entonces, les voy a explicar estos diagramas fasoriales, ¿ya? A ver, muchachos, verán, déjenme poner acá pluma y empecemos. A ver, entonces verán, chicos, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Miren, a ver, volvamos acá para quedarnos con una ecuación, ¿no? Aquí está planteado el voltaje A en función de A menos Y y Z, pero yo quiero que le vean más bien de la siguiente manera. O sea, aquí está la ecuación del voltaje en los terminales, pero vamos a plantearle la ecuación desde lo más básico para que le vean en función, yo quiero más bien a qué es igual el voltaje generado. Entonces verán, aquí pongámosle así, más menos, ojo, como la corriente está en este sentido, las polaridades serían en este sentido, ¿sí o no? Entonces, si es que ustedes se dan cuenta, yo digo de menos a más, EA. De más a menos, menos IA por RA. De más a menos IA por JXS. Y de más a menos BA, esto es igual a 0. Ya. Ahora, fíjense en una cosa. LA, ¿a qué va a ser igual? Al IA por el RA más el IA por el J. Ay, perdón, aquí. Déjenme borro, se me fue. Ya, ahí sí. Entonces, ¿no es cierto? El IA por el RA más el IA por el JXS más el BA. Entonces, fíjense en la ecuación que acabo yo de plantearle ahorita. O sea, bueno, es la misma que está acá abajo, pero expresado en función del voltaje generado. Si se dan cuenta, miren, el voltaje generado es la suma de estos tres, del efecto de la resistencia, del efecto de la reactancia síncrona y el voltaje de los terminales. Básicamente es eso, ¿ya? Entonces, quedémonos con esta ecuación. Sí, el circuito equivalente es este y como me doy cuenta, el voltaje generado es la suma de los tres, ¿ya? Entonces, si yo digo eso y ustedes observan el primer diagrama, tengo los tres diagramas fasoriales. ¿Por qué son tres diagramas fasoriales? Porque aquí están los tres casos de factor de potencia en la carga, ¿sí? O de las condiciones de carga. Entonces, fíjense aquí, verán, este de acá. Ah, otra cosa también, ¿no? Y eso también tiene que estar claro. Acuérdense que la carga, ¿dónde se conecta? La carga se conecta aquí entre los terminales de acá, que son los terminales del generador. Entonces, BA representa eso, ¿no? El voltaje en los terminales del generador. Y aquí está la carga. Entonces, si yo hablo en la carga, pongámosle por acá arribita, solo para quedar claros. Yo hablo de carga, de voltajes y corrientes. ¿Cuál es el voltaje en la carga? El voltaje en la carga es BA. ¿Y cuál es la corriente en la carga? Como todos están en serie, tienen la misma corriente, la corriente es IA. Entonces, ojo, en la carga el voltaje es BA y la corriente es IA, en la carga, ¿no es cierto? Dicho eso, a quien yo debería analizar para ver si está en atraso o adelanto es a estos dos. Porque el atraso o adelanto yo lo veo en la carga, ¿no? Entonces, fíjense chicos acá. Miren, aquí está el BA. Aquí le falta una flechita por si acaso. ¿Ya? Aquí solo le faltó una flechita a la imagen. ¿Ya? Miren, aquí está BA. ¿Sí ven? Y aquí está IA. ¿Quién me dice? ¿Esta gráfica es para atrás o para adelante? ¿Para qué condición creen que es?
Ahí en ese caso la corriente estaría en atraso. Claro, aquí está en atraso, ¿no es cierto? Esto es un atraso porque la corriente se ve que está acá abajo del voltaje, es la corriente atrasa al voltaje. En el de acá, ¿qué observamos? Voltaje respecto a corriente, ¿en qué están? Están Están en en fase. fase, ¿no es cierto? Están en fase, entonces aquí el factor de potencia es igual a 1, ¿ya? Y acá, en cambio, debería ser obviamente el caso adelanto. Y sí se observa, porque si ven, aquí el VA está aquí, la corriente está acá arriba, la corriente adelanta al voltaje. Entonces, aquí están los tres casos de cargas, ¿no? De atraso, lo que está en fase y lo que está en adelanto, ¿sí? Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta de solo esta partecita de la carga y de por qué está en atraso y por qué está en adelanto? Ya, creo que no hay preguntas. Entonces, continuemos. Listo, entonces, verán, ¿cuál es la idea? Aquí, la idea es la siguiente. Miren, aquí está, obviamente es un voltaje y corriente aleatorio, ¿no? Lo importante es visualizar eso, que aquí está un voltaje, que se visualice el atraso, que aquí está el voltaje, aquí está la corriente, que se visualice que el factor de potencia es 1, y acá lo mismo, ¿no? Un factor de un ángulo aleatorio, pero que se visualice que la corriente está en adelante, ¿ya? Ahora, dicho eso, fíjense en lo siguiente. Dijimos que LA, que era el voltaje generado, iba a ser igual a ¿quién? Al VA más el IA por el RA más el JXS por IA. Ya, era ese lo que vimos antes. Fíjense en lo siguiente también, ¿dónde está el EA aquí? Miren, aquí está, cambiémosle un poco el color nada más para resaltar esta parte. Miren, aquí tengo el EA para el primer caso, veámosle para el primer caso. Si se dan cuenta, ahorita ni le vean por qué los vectores están así. Solo fíjense que el EA sí es del resultado de esto, porque miren, aquí está VA. Acuérdense que una forma de sumar vectores, bueno, en este caso son fasores, ¿ya? Era, si yo tengo aquí un vector, luego le coloco al siguiente y aquí donde finaliza el uno empieza el otro y el resultante es de aquí del inicio acá, ¿no es cierto? Eso les dan en las materias básicas. Entonces, fíjense aquí el EA, si ven, se suma BA. Después, ¿con quién le sumo? El IA con el RA. Luego le sumo el JIAXS y el resultante es del LA. Primero, fasorialmente tiene mucho sentido por la ecuación de acá arriba. Y si se fijan, eso pasa en todos los casos. Miren el EA de aquí. Miren, aquí está BA. Aquí termina. Empieza el de IA por RA, se suma. De aquí se sume con el JIXS y si ven, da LA. 1, 2, 3 vectores se sumaron, dio LA. ¿Está pasando esto? Bien, se está realizando bien la suma. Y lo mismo, fíjense en el caso de acá. Miren, el BA, el IA con RA está aquí, luego el JIAXS está acá, ¿ya? Y como termina aquí, LA está acá. ¿Sí? Entonces, primero, fasorialmente, se está cumpliendo la ecuación del circuito equivalente. ¿Sí? Los vectores se están sumando. Ahora, vamos con la tercera parte. ¿Por qué los vectores tienen esa forma, no es cierto? ¿Por qué el uno va para arriba? ¿Por qué el otro va para abajo? ¿Por qué el otro está inclinado? Etcétera, etcétera. Entonces, verán, todos estos elementos, la resistencia y la reactancia están en serie y la corriente que les circula es la IA, ¿no es cierto? Entonces, acordémonos de la parte de resistencia. Vamos a ver, vamos a analizar, miren, el IA por el RA. El IA con el RA, ¿sí? ¿Dónde estaría ese voltaje? Verán, en una resistencia está en fase. Entonces, si verán, si aquí está el voltaje A y aquí está el IA, el voltaje va a estar aquí mismo, pues en fase con la corriente. Aquí va a estar el voltaje que va a ser IA por RA. Va a estar en fase con su corriente, ¿no es cierto? Pero como le estoy sumando, lo que le hago es trasladarle a le traslado acá. Por eso, miren, se puede decir que tiene el mismo ángulo. Si yo le pongo aquí la referencia, aquí está ya este teta. Tiene el mismo ángulo porque aquí es donde está este voltaje, pero como le estoy sumando, solo le traslado acá y tiene esta dirección. Sí, ¿por qué tiene esta dirección? Este sentido es porque está aquí en fase con la corriente. Lo mismo, fíjense acá. Si ven que aquí está el IA. ¿Dónde estaría el IA por el RA? Aquí mismo, pues, porque está en fase con su corriente. Aquí estaría IA por RA. ¿Por qué le pongo acá? Porque solo le estoy trasladando aquí para visualizar la parte de suma. Y lo mismo, fíjense acá, la corriente está acá
¿Dónde va a estar el IA por el LA? Aquí, porque están en fase. ¿Y qué le cojo a este vector? Le traslado acá, ¿no es cierto? Así igualito, le traslado con la misma inclinación, mismo ángulo, y solo le sumo con el BA. Y tengo hasta aquí la suma. ¿Ya? Hasta ahí preguntas. Ya, entonces, luego, ¿qué pasa? Ya, hasta ahí ya entendí, el BA está aquí, el IA tiene sentido que esté acá. ¿Por qué? ¿O qué pasa con el IA y el XS? ¿Dónde estaría? Verán, acuérdense que esto de aquí, el JIAXS, a la final es del voltaje en la reactancia sincrónica, ¿no? Sería ese voltaje. ¿Qué pasa? Y ojo, y fíjense el signo que tiene. Tiene más J. Si es que es más J, ¿de qué tipo es? ¿Es inductivo o capacitivo? Es de tipo inductivo. Si es que fuera menos, sería capacitivo, ¿ya? Pero en teoría se dice que es de tipo inductivo. Si es que es de tipo inductivo, ¿qué pasa en el tipo inductivo? La corriente atrasa al voltaje. ¿Dónde atrasa? Fíjense, aquí está la corriente IA. ¿Dónde debería estar el voltaje entonces? Debería estar acá, así. Aquí debería estar este voltaje de la reactancia sincrónica, el JIAXDC. Debería estar así, prácticamente casi a 90 grados, si es que es puro, ¿no es cierto?, de la corriente. Y si ven, tiene por eso esta dirección así. Entonces, miren, este va acá. Pero es porque les digo, respecto a la corriente, este voltaje, bueno, más bien dicho, la corriente le atrasa este voltaje en 90 grados, ¿ya? Y por eso es que este estaría aquí, pero yo le traslado acá para que se sume y estaría. ¿Ya? Lo mismo pasa en los siguientes casos. Fíjense aquí está la corriente. Bueno, este no está tan perfecto, ¿no? Este está un poquito no tan perfecto a 90 grados, pero debería ser 90, porque miren, aquí está la corriente. Si es que fuera puro, tendría sentido que aquí esté el voltaje. O sea, si está aquí la corriente le atrasa al voltaje a 90 grados. El JIAXDC debería estar aquí más o menos. ¿Ya? Y sí se ve, no está tan perfecto porque sí se ve un poquitito inclinado, pero va por ahí. ¿Ya? Y acá pasa lo mismo. ¿Dónde estaba mi corriente? Acá. Mi corriente está aquí. ¿Dónde debería estar mi voltaje? La corriente atrasando a 90 grados al voltaje. El voltaje, bueno, esa línea me salió medio fea, pero debería estar más o menos por aquí. Sí, aquí debería estar el JIAXS. Y si ustedes se dan cuenta, miren, está con la misma dirección que acá. Sí, solo le trasladé aquí para la suma. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos. ¿Dudas o preguntas? Ya, listo. Entonces, si es que ya entendimos de por qué, ¿no es cierto?, pasa esto, ahora fijémonos ya solo en la magnitud, ¿sí? Voy a finalizar esto porque ya está bastante rayado el PDF, ¿ya? Voy a compartirles nuevamente, denme un segundo, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Ahora sí ya analicemos solo ese criterio que comparaba al voltaje generado con el voltaje en los terminales del generador. Fíjense en este. Lo que no debía haber borrado es que, ojo, ¿no? Esto era atraso, esto era factor de potencia igual a 1 y este era un caso para adelanto. ¿Ya? Entonces, aquí ya se puede comparar lo que pasa, ¿no? Fíjense aquí. Aquí tengo el EA, aquí está el BA. ¿Cuál es más grande? Aquí el EA. A ver, comparemos el voltaje en los terminales en función del voltaje generado en todos. Voltaje en los terminales, voltaje generado, voltaje en los terminales, terminales generado. Ya. Fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Miren aquí en los módulos y se ve clarito, o sea, en un ejemplo cualquiera, ¿no? Miren, el BA está aquí, el EA está acá. ¿Cuál es más grande? El EA. Entonces, aquí en este caso, el voltaje en los terminales es menor que el voltaje generado cuando estoy en atraso. Miren acá qué pasa cuando el factor de potencia es 1. Igual, a nivel de módulo, ¿sí? El BA es más chiquito que el EA. Entonces, el BA es menor que el EA. También pasa esto. ¿Qué pasa en adelanto? Miren en el adelanto. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Miren el voltaje en los terminales. Es mucho más grande. Bueno, no tampoco mucho. Va a depender de la carga en sí, ¿no? Pero para este ejemplo es bastante grande en comparación igual al EA. Entonces, aquí el voltaje en los terminales es mayor al voltaje generado. ¿Pero de qué dependió
de que este voltaje sea mayor o menor. Si ustedes se dan cuenta, depende del factor de potencia en la carga. Dependiendo de la carga que yo conecte, se va a determinar si el voltaje en los terminales va a ser mayor o menor que el voltaje generado. ¿Sí? Básicamente eso me dice este esquema. No sé si tienen hasta ahí, chicos, alguna duda o pregunta de estos diagramas fasoriales. Ya, entonces, ¿qué es muy importante de esta parte del alternador? Lo que es muy importante es esto, ¿no? Que entendamos el circuito equivalente, ¿sí? Entendamos esta parte de los, yo creo que los diagramas fasoriales son bastante claros para ayudarnos a entender qué pasa con las cargas y qué pasa, ¿no? A nivel de comparación entre voltaje en los terminales y voltaje generado. O sea, esta es la parte muy, muy importante de esta parte del generador sincrónico. ¿Ya? Ahora, en el generador sincrónico también se habla mucho de lo que es la regulación de voltaje y esto también, por ejemplo, hay en transformadores, sí, en las máquinas eléctricas suele verlo, pero aquí también lo vamos a mencionar. Ya, en un generador sincrónico, ¿ya? ¿Cómo se define regulación de voltaje? Se define, ¿no es cierto?, a la razón, primero razón es una división, ¿ya? Del cambio de voltaje en los terminales desde que el voltaje está sin carga hasta que hay plena carga. Entonces, fíjense acá. Dice aquí, ¿no es cierto? Verán, yo quiero que en pocas, verán, lo que me hace la regulación de voltaje es esto, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿No es cierto? O es un número que me indica, ¿no es cierto? ¿Qué tanto ya se puede decir varía el voltaje cuando está sin carga hasta que llegó a plena carga? Ya, básicamente es eso. Ahora, EA es el voltaje sin carga. ¿Por qué EA es el voltaje sin carga? Volvamos acá al circuito equivalente. ¿Ya? ¿Por qué EA es el voltaje sin carga? Si ustedes ven aquí y yo quito la carga, aquí pongamos, por ejemplo, unos nombres, terminales AB. Si la carga no está, si está en vacío, esta carga no está aquí, se desconecta. Estos terminales están ¿en qué cosa? En circuito abierto. Si yo estoy en circuito abierto, ¿qué pasa con la corriente? ¿Va a circular corriente? No. La corriente es igual a 0. ¿No es cierto? Por la fórmula, y bueno, y se ve obviamente en el circuito, pero vamos directo a la fórmula. El VA era igual a EA menos IA por Z. Este VA, ¿no es cierto? Que es el voltaje aquí en los terminales, ¿ya? Si la corriente es 0, este voltaje también se hace 0. Y si ven que en vacío, ¿ya? En vacío, ¿qué pasa? El voltaje A es igual a LA. Solo en vacío, ¿sí? El voltaje en los terminales es el voltaje generado. Pero es porque aquí no hay corriente y este efecto no se vería. Pero el rato en que le conecté carga, ahí sí ya hay corriente, ya se ve el efecto de la reactancia y todo. Entonces, por eso es que miren acá en la regulación de voltaje, ¿yo qué digo? Digo, EA es el voltaje sin carga. Sí, es ese, ¿no es cierto? Y vamos a llamarle a BA, ¿no es cierto? Ya cuando existe un voltaje, ya cuando esta fórmula es completa y este voltaje sí existe, este BA vendría a ser el voltaje en plena carga. ¿Ya? Entonces, dicho eso, y en base al concepto inicial, dices la razón de cambio del voltaje sin carga hasta plena carga. Entonces, miren, voltaje sin carga hasta plena carga es EA menos BA sobre el voltaje en los terminales. Y esto se multiplica por 100. Sí, esa vendría a ser mi fórmula de regulación de voltaje. ¿Ya? Ahora, dicho eso, vamos a hacer solo un ejercicio bien cortito, ya para igual más o menos entender un poquito de valores, de qué pasa, ¿no es cierto? Al menos con esta parte que acabamos de incorporar, que es regulación de voltaje en un generador, ¿ya? Para cuando cambian los factores de potencia, ¿sí? Entonces, verán, tenemos este ejercicio que ustedes ven ahí, ¿ya? A ver, les voy a compartir acá un Word para resolverle rápidamente, ¿ya? A ver, compartamos aquí otro Word. Este de aquí, déjenme ver acá. A ver, ya abrí el Word. Ya. A ver, chicos, ahí. Copiémosle el ejercicio aquí para tenerle. ¿Ya? Y acá, déjenme nada más. Ver una cosa más. Denme solo un segundo.
Ya, a ver, chicos, un ejercicio sencillo, nada más para, como les dije, para entenderlo un poquito, ¿no? A ver, ya, leamos de los datos que me da, ¿sí? Verán, veamos los datos que me da. Me dice, primero, es un generador síncrono de 9 kilovoltamperios. Me está dando la potencia aparente igual a 9 kilovoltamperios. Voltajes, ojo, estos, cuando les dan un voltaje, es el voltaje de línea, por si acaso, ¿no? 208 voltios, trifásico, y está conectado en Y. Dice, tiene un devanado de resistencia. Ya, tiene resistencia. O pongámosle directo. A ver, pongámosle acá. Me está dando la resistencia de armadura, ¿no es cierto? Viene a ser a 0,1 ohmios. Porque en cada fase, ¿no? Acuérdense que el modelo que vimos es el modelo monofásico. ¿Ya? Entonces, 0,1 ohmios por fase. Me dice la reactancia síncrona. Ya me da el dato completo de la reactancia síncrona. Es de 5,6 ohmios igual por fase, ¿ya? Y verán, a la final lo que me dice es regulación de voltaje igual, pero en 3 casos. Cuando estoy en atraso, cuando el factor de potencia es 1 y cuando el factor de potencia igual está en adelanto, ¿ya? Entonces, vamos a resolverle, verán. Ya. Listo, dicho eso entonces, a ver. Primero, este voltaje que me están dando acá, sí, estos 208 voltios vienen a ser los voltajes, bueno, es el voltaje nominal especificado del generador. Ahora, ¿qué voltaje es? Es justo el de los terminales, porque, o sea, me está dando el voltaje del generador. Y yo cuando me conecto al generador, me conecto ya a los terminales del generador. Entonces, este de aquí, en otras palabras, muchachos, es VA. Pero ojo, ojo, es VA, ¿ya? O sea, yo lo puedo relacionar con VA, pero, todavía no es VA. ¿Por qué? Porque acuérdense que el VA a la final, yo lo analizo a nivel de, vamos acá al modelo, ¿dónde está? A ver, déjenme solo, les indico el circuito equivalente rapidito. Ya, acá. Entonces, acuérdense que el VA primero se lo ve de manera monofásica, ¿ya? Primero. Y segundo, ¿ya? Miren en qué dice que está conectado en Y. Entonces, si yo tengo el voltaje en línea, pero yo quiero, cuando estoy conectado en Y yo no trabajo con el voltaje de línea, sino con el voltaje fase neutra. Entonces, ¿qué hay que hacerle a este voltaje? Dividir para raíz de 3, porque así yo transformo voltajes de línea a voltajes de fase, ¿no? Porque acuérdense que voy a analizarle en el circuito equivalente de manera monofásica, ¿ya? Y por lo que está conectado en Y. Entonces, se relaciona, como digo, con el VA, pero yo necesito voltajes de fase, 208 dividido para raíz de 3. Y esto da, chicos, ¿cuánto? 120. Justo. 0.1 o 0,8. Nada, 120, sí está bien, ya. VA es igual a 120. Listo, tengo el voltaje en los terminales. Ojo, este voltaje, como decíamos, es el voltaje, como es dato de placa, es voltaje nominal. ¿Eso qué implica? Que este de aquí es el voltaje a plena carga, ¿no? Ya, es el voltaje a plena carga. ¿Ya? Ahora, tengo el voltaje. Listo. ¿Qué más datos puedo sacar? Puedo sacar la corriente. ¿De dónde me saco la corriente? Primero, verán, S es la potencia aparente. ¿No es cierto? Igual, es la nominal y en mi carga, en la salida. Entonces, ojo, si es que estoy hablando de la salida, potencia, ¿a qué es igual la potencia aparente? Es igual a voltaje por corriente. Como estoy viendo en la carga, ¿qué voltaje tengo yo en la carga? Es del VA. ¿Qué corriente tengo yo en la carga? La IA. Pero, ojo, este es trifásico. Y yo voy a hacer el análisis a nivel, ¿qué se hace el análisis? A nivel monofásico. Entonces, esta primero es la potencia aparente, ¿ya? Y ojo, otra cosa también, chicos. Esto es de manera general, pero en un sistema trifásico, la aparente es 3 veces, ¿no? La VA por la IA. A nivel monofásico es VA por IA.
Pero ojo, esta me están dando la trifásica, ¿ya? Entonces, básicamente, yo de acá saco la IA. La IA, ¿a qué es igual? Entonces, S vale 9.000, 9 kilovoltamperios, ¿era? Sí, 9.000 dividido para 3 por 120. ¿Cuánto da eso, porfa? 25. Da 25 amperios. Ya. Tengo los módulos, ¿no? Tengo el módulo de voltaje, tengo el módulo de corriente. ¿Qué se suele hacer? ¿Qué se suele hacer? Acuérdense cuando analizan circuitos eléctricos. Por lo general al voltaje se le coge de referencia y yo digo el VA es 120 a 0 grados. ¿No es cierto? El IA, me falta conocer este phi de corriente. Pero ¿de dónde me saco el phi de corriente? Acá pues me están dando estos datos. ¿No es cierto? Me están dando factor de potencia en la carga. Y en la carga, ¿qué voltajes tengo? El VA y el IA. Entonces, en otras palabras, aquí está pues ya el factor de potencia. Entonces, vamos por caso a caso. ¿Ya? El primer caso, ¿ya? El primer caso es factor de potencia. Primero, dice del 80% en atraso. El 80% no es más que decir que es un factor de 0,8 en atraso, ¿no es cierto? ¿Ya? Dicho eso, esto dice que el coseno de phi es igual a 0,8. Si yo saco a la final el phi es coseno a la menos 1 de 0,8. ¿Qué ángulo da, porfa? ¿Perdón? 36.87. 36.87 grados. En otras palabras, yo ya tengo acá, ya tengo este desfase de la corriente, porque como mi referencia es el voltaje, y esto siempre no está por demás, siempre hacer un mini diagrama fasorial, ¿no? Decir, a ver, yo al voltaje le pongo aquí de referencia a 0 grados. La corriente primero estoy analizándole que está en atraso. La corriente está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué ángulo es este? Este es del phi y este es del factor de potencia que me den. Entonces, saco de acá, este ángulo ha sido 36.87. Ya para pasarle a la corriente, entonces mi corriente en este caso, ¿a qué va a ser igual? A 25 con ángulo de, es atraso, menos 36,87 grados, ¿no es cierto? Tengo la corriente. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo que haga? Regulación de voltaje. En la regulación de voltaje, básicamente, ¿quién asomaba? El voltaje el nominal en los terminales a plena carga, que en otras palabras, del VA y el voltaje generado. Ya tengo el VA. ¿Qué me falta conocer? Me falta conocer el EA. Y por lo que hicimos ya en las fórmulas anteriores, si se les quedó en la mente, el IA, ¿a qué era igual? No sé si se acuerdan, el voltaje generado era la suma de todos. En otras palabras, es el VA más el IA por el RA más el JXS. ¿Sí? Dicho eso, LA es igual. El VA es 120 a 0 grados. Más el IA es 25 con ángulo de menos 36.87 grados. El RA era 0,1. EA es 0,1 más J y este era 5,6, ¿no? Sí. Y el XS es 5,6 ohmios. Porfa, chicos, denme haciendo esa operación y me dictan cuánto les da LA. Me dictan en coordenada polar, porfa. Me salió 233.76. 200. 233. Sí, .76 que van a hablar de 28.21.
Ya, con todo, chicos, los demás irán comprobando si da esos valores, ¿no? Entonces, ya, está el EA. Sí, como ya tengo el EA, puedo hallar lo de la regulación de voltaje. Denme solo un segundo, voy a añadir una hoja más. Ya, ahí dejémosle. Ya, entonces, a ver, ya tengo el EA. Entonces, puedo dar con la fórmula de regulación de voltaje, sí, puedo dar el porcentaje, ¿no? Regulación de voltaje que era igual al EA menos el BA sobre el BA. ¿Qué valores se cogen? Únicamente ya los valores de RMS. Entonces, tengo aquí 233.76 menos el BA era 120, ¿ya? Y dividido para 120, y esto multiplico por 100. ¿Qué regulación de voltaje tiene? %. 94.8%, ¿ya? Igual aquí, por ejemplo, ¿no? Para que se den cuenta, aquí también se va a visualizar en ejercicios la parte que estábamos analizando de qué pasa cuando estoy en atraso. Miren, el voltaje generado es 233.76, pero ya el que llega a los terminales es de 120, ¿sí? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, esa variación, ¿ya? Vamos ahora a ver el siguiente caso. Literal B. A ver, vamos con el literal B. El literal B decía para factor de potencia igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿No es cierto? Que si yo digo coseno a la menos 1 de 1, ¿cuánto es el ángulo? 0 grados, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, y aquí pasa esto, ¿no? Si el voltaje está aquí, la corriente está acá, ¿ya? Entonces, la IA va a ser igual a, era 25, ¿verdad? Sí. Entonces, la IA es igual a 25, 0 grados, ¿sí? Y sacamos el EA. El EA que es igual al BA, que era 120, 0 grados, más 25, 0 grados, por la impedancia sincrónica, que era 0,1 más J56, si es que no estoy mal. Sí. Porfa, chicos, háganle ese cálculo y me avisan cuánto da el EA, ¿ya? Inge, me dio un valor de 186.03 A ver, 186.03 con ángulo de con ángulo de 48.80. 48.81. 81. Ya, 81 grados. Listo. Entonces, ya, con eso puedo dar también, ¿no es cierto?, la regulación de voltaje. Regulación de voltaje será igual a 186,03 menos 120 dividido para 120 por 100. ¿Cuánto nos da la regulación de voltaje? $55,03. Ya, es una regulación de 55,03%. Listo, vamos ahora con el último caso. El último caso, ¿no es cierto?, es para factor de potencia igual a 0,8 en adelanto. Ya, el ángulo va a ser el mismo, ¿sí o no? El que ya nos dio acá, porque el factor de potencia sigue siendo 0,8. Entonces, el phi sigue siendo 36.87. Pero, ojo, ya estoy en adelanto. ¿Qué quiere decir? Mi voltaje está acá, la corriente está acá.
Si el voltaje es 0 y el pi dice que es 36,87, listo, la corriente entonces es igual a 25, pero ahora con un ángulo positivo de 36,87 grados. ¿Ya? Dicho eso, fórmula del EA. EA es igual al BA, era 120, más el IA 25, 36,87 grados por 0,1, más J 5,6. Porfa, muchachos, me dictan cuánto sale, ¿ya? Inge, me salió un voltaje de 119,69 ¿Ya? con ángulo de 71,49. Ya, listo. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Mi regulación de voltaje sería igual a 119,69 menos 120 sobre 120 por 100. ¿Cuánto da esto, porfa, chicos? Inge, me dio un valor de menos 0,27%. Menos 0,27. 27. Sí, A por mí me 100. salió menos 0,258, Inge. Ya, puede ser. Bueno, 25,8 es menos 0,26. Ya, porfa, ahí chequenle todos y se quedan con cualquiera de estos dos valores, ¿ya? Listo, a ver, chicos. Bueno, ahí la verifican, pero bueno, están ultra cerca, así que los dos sí son válidos porque es nada más una décima, ¿ya? Entonces, a ver, es más, en décima creo, ya. A ver, chicos, conclusión, a ver, ¿por qué obtenemos este tipo de valores? ¿No es cierto? Primero, el de acá, si se dan cuenta, en adelanto la regulación de voltaje se va a visualizar como negativa porque pasa lo que dijimos, ¿no? El voltaje en los terminales, es más grande que el voltaje generado, ¿ya? Entonces, por eso es que acá se visualiza como negativo. En los otros sí se visualiza como positivo y va a depender del factor de potencia, ¿no? Cuando es la unidad, si se dan cuenta, la regulación es más, la regulación de voltaje es más baja, se puede decir, ya que la regulación acá. Y básicamente este es solo un ejercicio muy sencillo para que entendamos un poquito de cómo se generan los voltajes y la parte de regulación de voltaje en un generador sincrónico, ¿ya? Ahora, continuando un poquito, porque igual ya tenemos que avanzar un poco más con el último tema pendiente, es lo siguiente. A ver, hicimos ejercicio. Ya, a ver, chicos, hicimos ejercicio y lo que quiero que hagan de trabajo autónomo es lo que está ahí. Con todo, igual yo en el aula virtual les voy a subir. Serían sus últimas tareas ya, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a explicar el procedimiento y condiciones necesarias para conectar dos alternadores en paralelo. Acuérdense que a la final son generadores. Un procedimiento muy común y muy práctico y que se hace en la práctica es de eso, se les conecta en paralelo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es explicar, ¿no es cierto?, el procedimiento y qué condiciones, porque no es que yo conecto nomás cualquier generador con cualquier generador en paralelo, ¿sí? Entonces, es ver cómo se conectan y qué condiciones deben cumplir para que se puedan conectar en paralelo, ¿ya? E incluir un diagrama de conexión básico, ¿ya? También algo que quiero que consulten es eso que está ahí, el significado de barra infinita, ¿ya? Y pongan dos situaciones en las que se usa este concepto, ¿sí? Por ejemplo, esto tiene que ver con la parte de generación de energía
y está muy relacionada también con lo que es alternadores. Entonces son temas bastante relacionados y bastante prácticos que es importante que tengan conocimiento, ¿ya? Entonces, esa es la consulta, chicos, y con esto acabamos la parte de alternador. Sí, hemos visto la parte más importante del alternador sincrónico y vamos ahorita a continuar con el último tema, sí, que es este, ¿ya? ¿Qué es? Ah, no, este no es, perdón. Es este, motores sincrónicos, ¿sí? Entonces, ahorita, chicos, denme solo unos 4 minutitos que tengo que ver algo, ¿sí? Y ustedes igual, si gustan estos 4 minutos, vayan al baño, tomen agua, lo que necesitan, estirar las piernas y continuamos con este último temita, ¿ya?
Ya, a ver chicos, continuamos entonces, ¿ya? Ya, a ver chicos, espero que estén ahí ya y que me escuchen. Ya con esta parte acabamos, que es el último tema. Y listo, y le damos solo indicaciones para el examen al final, ¿ya? A ver, primero, vamos. El último tema que igual es bastante cortito es la parte de motores sincrónicos, ¿ya? Entonces, en la parte de motores sincrónicos igual lo que vamos a ver es únicamente generalidades, principios básicos de construcción y igual principios básicos de funcionamiento, que es lo suficiente. Como les recalqué en un inicio, de todo lo que hemos visto en este semestre, lo que más se utiliza son los motores trifásicos de inducción. Sí, es en donde se hizo más hincapié, ¿no es cierto?, en el análisis y también en la parte del laboratorio, porque aún vamos a seguir viendo uno que otro temita. Bueno, más bien dicho, nos falta un tema más de trifásicos y bueno, también vamos a ver esta parte de máquinas sincrónicas, ¿ya? Entonces, pero bueno, eso en el labo que veríamos el día de mañana y es más, creo ya les subí la hoja y está todo ahí listo. Pues a ver, vamos con el último capítulo que es motores sincrónicos, ¿ya? El objetivo, como les mencionaba, es conocer características generales, así como el principio de funcionamiento de los motores sincrónicos, ¿ya? Ahora, ¿qué necesitan ustedes saber de los motores síncronos, no es cierto? Primero, van a funcionar a la velocidad síncrona. Y esta velocidad, sí, ya sabemos que funciona, bueno, que depende, la fórmula no cambia, ¿no? La velocidad sincrónica, ¿de qué depende? Depende de la frecuencia y del número de polos. Y la fórmula es la misma con la que hemos venido trabajando toda la vida. 120 F sobre P, donde F es la frecuencia y P el número de polos. ¿Ya? Ahora, una característica, eso sí, es de que estos motores, ¿ya? Funcionan, cuando estoy en condiciones estables, funcionan a una velocidad fija. O sea, funcionan a velocidad síncrona, pero es fija. ¿Ya? Por ejemplo, en los motores de inducción, que es los que hablamos bastante, ¿no es cierto? Y que también hemos hecho simulaciones, ¿sí? ¿Qué pasaba en mis motores de inducción? Por ejemplo, cuando yo le aumentaba más carga. ¿Se acuerdan que si yo le aumentaba carga, denme un segundo, mi perro está loco. Ya, chicos, perdón. A ver, entonces, lo que les decía, ¿qué pasaba, no es cierto? ¿Qué pasaba cuando yo tenía los motores de inducción? Y esto lo vimos yo creo que en simulación lo hicimos, ¿no? Cuando yo le aumentaba la carga en un motor trifásico de inducción, por ejemplo, ¿ya? Lo que pasaba era que mientras más carga le aumentaba, la velocidad era menor, ¿no es cierto? Cuando arrancaba, por ejemplo, en vacío, ¿sí? Cuando arrancaba en vacío, la velocidad tendía a llegar a la velocidad sincrónica. Era una velocidad, se puede decir, alta. Pero si yo le aumentaba la carga, ¿no es cierto? El motor se iba a mover más lentito. Ahora, ¿qué pasa en los motores síncronos? Primero, ya la velocidad es fija, ¿sí? O sea, no es que va a pasar eso de que según la carga va a variar. No va a variar. En un motor síncrono va a moverse a la velocidad síncrona, ¿ya? Ahora, lo que les decía, va a pasar esto, lo que dice aquí, ¿no? Es independiente de la carga, ¿ya? Pero ojo, tampoco es que qué bestia, ¿no? Voy a ponerle una carga ultra pesada o que tenga un par ultra alto y le va a mover. No, pues ahí el pobre no le va a poder ni mover, ¿sí? Pero, o sea, el motor, ¿no es cierto? Si es que obviamente la capacidad del motor va para mover esa carga, la va a mover, ¿ya? Pero a la velocidad síncrona, ¿sí? Y por eso es que se dice esto, lo que les decía, que es independiente de la carga, pero obviamente hasta lo que permita la capacidad del motor, ¿ya? Ahora, esto también ya les dije ahorita, ¿no? Si el par de carga excede el par máximo que puede desarrollar el motor, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ahí sí se va a parar, porque en pocas de eso se mueve o no se mueve, ¿sí? Entonces, eso sí, o sea, si la carga es muy pesada, el par es muy alto, el par máximo dice, no puedo, se apagó, ya, no le mueve, se detiene, se para. Ahora, otra característica de los motores síncronos es que no tienen la característica de autoarranque. Por ejemplo, los de inducción sí tenían los trifásicos, pero ¿se acuerdan? Los monofásicos no. Ahora acá los síncronos tampoco pueden autoarrancar solito, necesitan de algo adicional,
¿ya? Este algo adicional, ¿sí? La idea es que este adicional sea un medio auxiliar, ¿ya? Que le ayude, o sea, que le impulse al motor para tratar de alcanzar la velocidad síncrona. O sea, alguien tiene que moverle, ¿sí? Un medio auxiliar. Y luego, una vez que ya está alcanzando la velocidad síncrona, ahí sí se le sincroniza con la red de suministro, se puede decir así, y ya el motor se sigue moviendo. Pero solito no va a arrancar, ¿ya? Es como que un poquito parecida, se puede decir, a lo que era el motor monofásico de inducción, que no arrancaba solo. Ahora, acá es el principio es por otro tipo de principios a nivel de imanes y de polos que se atraen, polo negativo, sur, etcétera, pero no le va a dejar arrancar solo, o sea, no va a vencer el arranque, sí, solito. Ahora, ya, ¿qué característica tiene? Tiene característica de par constante. Como la velocidad es constante, entonces el par va a ser también constante, ¿ya? Ahora, también, y esto vamos a ver un poquito más adelante, una de las aplicaciones más utilizadas para el motor síncrono es de que pueden servirnos para esto, para mejorar el factor de potencia, ¿ya? No le uso para mover algo, le uso para mejorar un factor de potencia. Y cuando le uso para eso, recibe este nombre de condensador síncrono. Porque acuérdense que factor de potencia, ¿cómo se corrige? Con capacitores o condensadores en paralelo, ¿ya? Pero ahora yo estoy usando un motor síncrono para mejorar el factor de potencia. Entonces, como mejoro factor de potencia, también se le da este nombre de condensador síncrono. Condensador porque está relacionado con lo de factor de potencia, de corrección, ¿no? Y síncrono por lo que es un motor síncrono. Ya, o sea, es otro nombre también. O sea, o puede trabajar, se puede decir desde esta versión, siendo un condensador síncrono. ¿Qué más? Los motores síncronos o sincrónicos pueden ser monofásicos o polifásicos, ¿ya? Y a continuación, verán, lo que se va a ver a continuación es para una explicación vista para los motores síncronos trifásicos, ¿ya? Que son los más comunes, se puede decir. Pero igual, o sea, todo esto se adapta nada más, o se adapta fácilmente el concepto a nivel monofásico o para cualquier otro motor síncrono polifásico. El principio es básicamente el mismo, pero habrá por ahí detallitos que se apliquen al trifásico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a continuación, ya. Entonces, eso de manera general, ¿no? Entre la importancia, cómo básicamente funciona o características generales. A nivel de construcción, ya, a nivel de construcción, la armadura, al menos del motor síncrono, es igualita a la del generador, al alternador, al que vimos en el capítulo anterior, ¿ya? Es igualito. Porque si se dan cuenta, a la final, en el anterior, o sea, entre este capítulo y el anterior, lo que estamos viendo es máquina sincrónica, vimos y el generador, ahorita estamos viendo al motor. Y ustedes saben que de manera ideal o teórica, una máquina eléctrica es reversible, ¿no? De manera teórica, porque ya en manera constructiva por ahí puede variar un poquito, pero de ahí teóricamente son reversibles. Entonces, básicamente van a compartir muchas cosas a nivel de construcción, ¿ya? Ahora, como este caso que estamos explicando es para un motor trifásico, ya en la armadura lo que voy a tener es muy similar a lo que hablábamos, ¿no? En el alternador. Un montón de ranuras, ya, que se diseñan para alojar a los 3 devanados, ¿sí? 3 devanados, ¿por qué? Porque es trifásico, ¿no? Acordarnos que estos devanados están desplazados 120 grados, esto también pasa en los motores de inducción, ¿sí? O sea, la idea es que como le voy a alimentar a la fuente trifásica equilibrada, deben estar desplazados espacialmente 120 grados y alimentados también por esta fuente trifásica, ¿no? Entonces, eso a nivel de armadura de manera muy general, ¿ya? Y el rotor del motor síncrono, lo que también tiene va a tener también un devanado de campo, ¿ya? Que va a producir el flujo constante en el motor. Acuérdense que este devanado de campo en el capítulo anterior, ¿con qué le alimentábamos? Con continua, ¿sí? Acá también voy a necesitar hacer eso, ¿sí? Alimentarle con continua, porque si no, no voy a ver, el rato en que yo le alimento con continua, creo eso de que es un imán permanente, ¿se acuerdan? Y básicamente ahí es cuando yo logro el sincronismo, porque le estoy haciendo un electroimán, se puede decir. Si es que yo no le alimento, ¿sí? Eso ya va en cambio a asemejarse a un motor de inducción, ¿ya? Entonces, aquí en el rotor del motor
también va a haber el devanado de campo. Sí, acuérdense que los nombres son los mismos, ¿no? En el rotor yo hablo de campo y en el estator hablo de armadura. Básicamente es lo mismo, los mismos conceptos o muy similares, ¿ya? Ahora, aquí chicos, verán, ¿cuál es la diferencia respecto a un motor de inducción? Es del rotor. A nivel de estator, lo que les decía, lo que les decía acá, ¿no? En el anterior, a ver, lo que les decía es muy similar, ¿no? Que 3 devanados, desfasados 120 grados, alimentados. El estator, el principio de funcionamiento es ultra similar, ¿ya? Pero en cambio, el rotor, no sé si se acuerdan, en la máquina de inducción, yo al rotor, yo no le alimento con nada. Él solito se mueve porque se induce un voltaje, ¿no es cierto? Y es como que el rotor empieza a moverse porque le trata de seguir al campo del estator. Eso es lo que pasa. Y nunca le alcanza, y por eso es que como nunca le alcanza, no llega a la velocidad síncrona. Acá, ¿no es cierto? Básicamente es como que ya es un imán con otros, es como que una interacción de imanes. Entonces, el rato en que ya son dos imanes entre sí, se puede decir, ahí es que llegan a la velocidad síncrona, ¿ya? Ahora, aquí lo que les decía, ¿cuál es la diferencia respecto a un motor de inducción? La diferencia está en el rotor. ¿Por qué? Porque en el rotor, en el otro lo que les decía en el de inducción, era un jaula de ardida, por ejemplo, ya devanados, cable, metal, lo que sea, cortocircuitado, pero no, yo no le estaba haciendo electroimán como tal, o un imán. Acá sí, yo necesito un imán o un electroimán en el rotor para que se sincronice, ¿ya? Ahora, se puede tener acá lo que hablábamos, ¿sí? Denme solo un segundo, por favor. Ya chicos, perdón otra vez. A ver, entonces lo que les decía, verán, aquí básicamente lo que yo necesito es un imán en el estator, un imán en el inductor, ¿ya? El imán en el estator, al tener bobinados, ¿no es cierto? Aquí, y yo alimentarles, básicamente tengo mi parte de imán o de los polos, ¿no? La conformación de polos de acá en el estator. Ahora, aquí en el rotor, necesito también un imán o electroimán. Entonces, yo necesito aquí tener eso. Si yo no tengo literalmente imanes, porque puede ser, por ejemplo, aquí tener imanes permanentes, ¿ya? Si no se puede tener literalmente imanes, lo que se hace es construir el electroimán, que es lo que les explicaba antes, ¿no? Que al bobinado o al devanado de campo del rotor se le alimenta con continua y listo, tengo el electroimán, ¿ya? Ahora, bueno, y está aquí lo que les dije ahorita, ¿no? Que el electroimán básicamente está compuesto por una bobina, que es la bobina del rotor, ¿no es cierto? Que está excitada por corriente continua desde el exterior, ¿ya? Y bueno, y la idea es eso, ¿no? Que la cara norte del un imán le va a seguir a la cara sur del campo magnético del estator. O sea, la idea es que aquí cada uno va a tener sus polos aquí distribuidos y este va a empezar a seguir, ¿no? Si es que obviamente se topa, por ejemplo, el polo norte con el sur, se van a atraer, pero si en cambio son mismos polos, se van a repeler. A la final, este efecto de las fuerzas de atracción o repulsión son las que van a hacer que el rotor pues se mueva, ¿sí? Y como dije, como prácticamente son imanes, se van a sincronizar entre sí, tanto el rotor con el estator, ¿ya? Ahora, continuemos un poquito más con, denme otro segundo, que mi perro está loco y se salió, denme un segundo, chicos, perdón. Ya, perdón, muchachos. A ver. Ya, entonces, vean, estábamos diciendo que el motor por sí solo no iba a arrancar,
¿no es cierto? Entonces, iba a necesitar un medio externo que le ayude, ¿no es cierto?, a desarrollar el par de arranque que necesita. Entonces, ¿qué es este medio, no es cierto? Uno de los medios, por ejemplo, ya es, y lo que les decía, ¿no? Esta parte de acá también es importante, que la idea es que yo necesito impulsarle al rotor de tal manera, ¿no es cierto?, que le haga tratar de alcanzar la velocidad y después se sincroniza. Entonces, básicamente, por ejemplo, hay dos maneras principales, se puede decir, de hacerle arrancar. Entonces, por ejemplo, una de estas es lo que está aquí, miren. En los motores síncronos, ya, que pueden arrancar en vacío, la puesta en marcha se realiza por medio de un motor auxiliar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas yo le acoplo el motor y otro motor le hace mover. Y una vez que ya le logró hacer mover, ya este se logró sincronizar, ya no le necesita, pero necesita esto, o sea, este es el impulsor, ¿no es cierto? O sea, otro motor le puede hacer mover al motor y le puede ayudar a arrancar, ¿ya? Un nombre que se les da a este motor auxiliar es de motor pony, porque es como, o sea, no es un caballo que es más fuerte, es un pony, ¿no es cierto? O sea, le ayudó a arrancar algo chiquito y ya, ¿sí? Entonces, este es un nombre que se le suele dar a este impulsor, ¿no? Que le hace arrancar al motor síncrono, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿no? Este motor pony, una de las características también de este motor auxiliar es que por lo general es asíncrono, porque no necesito que sea sincrónico, porque igual, ¿y cómo le hago arrancar a ese, no es cierto? Recuerden que el asíncrono arranca por sí solo, ¿ya? Las condiciones que sí debería cumplir para que le ayude a llegar, obviamente, a la velocidad síncrona es que tengan el mismo número de polos, porque si tienen diferente número de polos, qué sé yo, el uno es 3600 RPM y el otro es 1800 RPM, no le va a hacer alcanzar, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener el mismo número de polos. Si bien el asíncrono no llega a la velocidad síncrona, va a ayudarle a que intente llegar, ¿ya? Y con eso, pues ya, le hago arrancar, o sea, este motor le ayuda a arrancar en pocas. Esa es una de las opciones, ¿ya? Ahora, otra de las opciones, denme un segundito, pero esto es año, ya. Ahora, otro procedimiento que es más práctico, ¿ya? Porque imagínense usar un motor síncrono y tener que comprar otro motor para nomás de hacerle arrancar. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora, dicen ya, perfecto, para no hacer esto, pero también es un método que sí igual se usa, ¿sí? Hay otro procedimiento más práctico, ¿ya? ¿Cuál es este procedimiento más práctico? Consiste en que al motor se le hace arrancar como asíncrono, ¿ya? Le hago arrancar como asíncrono y una vez que arranca, luego le digo, ya, perfecto, puedes quedarte en tu parte síncrona, porque ya le hice llegar, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que se le hace? Verán, al motor original se le pone un devanado auxiliar, o sea, otro devanado. A este devanado se le conoce con este nombre, como devanado amortiguador o devanado de inducción, porque a la final va a arrancar como un motor de inducción, ¿ya? Y como arranca como un motor de inducción, también se le suele decir devanado de jaula de ardilla, porque va a tener el mismo principio del jaula de ardilla. Acuérdense que la jaula de ardilla es, aquí se puede observar, por ejemplo, una partecita en uno de los polos, ¿ya? Miren, lo que se hace es igual. ¿Qué dice el jaula de ardilla? Son barras y los extremos cortocircuitados por un anillo. Entonces, miren, barras y los extremos cortocircuitados por un anillo, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, lo que se hace, o sea, tiene otro devanado aparte. No el de campo, el original, que yo le alimento con continuo. No, se le pone otro devanadito ahí, que solo sirve para el arranque, ¿ya? Y este devanado funciona con el principio de inducción. Entonces, le hago arrancar como asíncrono, como motor de inducción, y arrancó. Y ahí sí digo, ya, perfecto, ya arrancó, ya llegó a la velocidad síncrona. Ahora sí, sincronízate y que funcione como motor síncrono. ¿Ya? Básicamente se hace esto. Y este es un poco más práctico porque ya internamente viene así, ¿no? Ya viene con este devanado auxiliar, el motor propiamente. Entonces ya no necesita de un motor aparte que le haga mover. ¿Ya? Ahora, ya, ¿cuál es una de las grandes ventajas, así grandes ventajas respecto al motor de inducción? Porque recuerden, si bien el motor de inducción es muy utilizado,
hay una cosa que este motor puede hacer. ¿Y qué es lo que puede hacer este motor síncrono? Es esto, regular el factor de potencia. ¿Ya? Obviamente también se le puede utilizar, qué sé yo, en ventiladores, en bombas, en algún equipo más para eso, ¿no? Para movimiento, para motor. Pero el de inducción de alguna manera le sigue ganando o es el más utilizado. Pero algo que no puede hacer el de inducción es esto, regular el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, en la figura que ustedes observan aquí, sí, por ejemplo, si ustedes ven aquí, es un sistema trifásico. Ya aquí yo tengo mi red alterna, las fases de RCT. Acá tengo la parte de mi carga trifásica que tiene una potencia P1, Perdón muchachos, hoy en verdad que mi perro ha estado bien loco, no sé qué le pasa. Denme otro segundo nada más, que tengo que hablarle para que haga silencio. Ya muchachos, entonces, esperemos que no llore más. Si es que Dora, no sé, creo que quiere despedirse de ustedes, que es la última vez que doy clases, no sé qué le pasa a este perro. Ya, chicos, entonces, dice, ya, estamos acá. Entonces, verán, es en un sistema trifásico. ¿Qué es lo que se hace? Se conecta este motor y por ciertas propiedades del motor, yo puedo hacer, ¿no es cierto?, corrección de factor de potencia. ¿Ya? Se puede hacer eso, porque este de aquí puede funcionar o termina funcionando, se puede decir hasta como un capacitor, en donde, ¿no es cierto?, va a compensar el factor de potencia que yo quiero. Ahora, como ya es la última clase, les voy a mandar por última clase y porque hay ese feriado que no tenemos clase, ¿no es cierto? Y perdimos una semana, otro trabajo autónomo. Es la única vez que voy a mandar 2 consultas, ¿sí? Pero igual, estas consultas les voy a poner, obviamente para la otra semana, porque a veces saco de la consulta por ahí alguna preguntita, entonces sí es importante que la realicen, ¿ya? Pero lo que sí van a estar tranquilos desde que ya la otra semana se acaba el semestre, así que son los 2 últimos trabajos autónomos que hacen conmigo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que consulten? Ya, es esto. ¿Cómo es que ¿no es cierto?, hace eso? ¿Cómo es que el rato en que yo le conecto aquí a un motor síncrono, cómo es que corrijo factor de potencia? O sea, ¿qué internamente qué pasa? ¿Qué está pasando con las potencias? ¿Cómo es que llega a comportarse como un capacitor y producir potencia reactiva? ¿No es cierto? Entonces, lo que quiero básicamente es que consulten eso. Y bueno, aquí está un poquito el resumen, ¿no? Si se desea que el factor de potencia de la instalación sea de otro valor, por ejemplo, el que está acá, yo tengo aquí un factor de potencia en atraso, ¿no es cierto? Que está representado por este COSFI1, ¿ya? De tipo inductivo. Ojo, esto sí es de tipo inductivo porque recuerden que factor de potencia siempre se corrige a cargas inductivas, no se hace al revés, ¿ya? Entonces, esta es una carga con factor de potencia en atraso porque es de tipo inductivo. Vengo, conecté y, corregí factor de potencia. Entonces, lo que quiero es que consulten cómo es eso, ¿no? ¿Cómo hace para desarrollar potencia reactiva capacitiva al motor? ¿Ya? Y obviamente, ¿cómo lo hace? O sea, aquí está, consulta cómo se puede lograr esto con un motor síncrono para este sistema de acá. Sí, igual la consulta corta que se explique, ¿no es cierto? Tiene que ver con la parte de potencias, en función de las potencias del motor, ¿ya? Va por ese lado, entonces tienen que, si van por ahí algunas formulitas, las básicas, no es necesario que presenten un desarrollo tan detallado, ¿ya? Pero sí un desarrollo resumido que explique cómo es que aporta con potencia reactiva capacitiva este motor síncrono. Porque a la final está conformado por bobinas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿y cómo lo hace? Entonces esa va a ser su consultita, ¿ya? Y para terminar, muchachos, ya vamos solo con la parte de aplicaciones. A ver, como les decía, ¿no es cierto? Aplicaciones típicas de los motores síncronos, por ejemplo, y bueno, cuando necesito, por ejemplo, altas velocidades, sí se encuentran, ¿no? En ventiladores, por ejemplo, sopladores, generadores de continua, ejes lineales, bombas centrífugas, compresores, o sea, sí hay, ¿ya? Pero la parte de motores síncronos es más, va por este lado, por lo que estábamos hablando acá, justo lo que puede regular el factor de potencia. Como puede regular el factor de potencia, también, y este creo que para mí es la aplicación la más utilizada, ¿ya? Los motores síncronos se utilizan para regular la tensión al final de las líneas de transmisión.
son utilizados para eso, porque tiene esa posibilidad, ¿no? De regular factor de potencia y por ende va a regular la tensión, ¿ya? Entonces, se usan bastante para esto. Yo creo que es la aplicación más importante de los motores síncronos. Y también, por ejemplo, en industrias textiles y de papel, los motores sincrónicos también son empleados para tener una amplia gama de velocidades con sistema de transmisión de frecuencia variable. Sí, bueno, esta parte de frecuencia variable vamos a hablar un poquito en laboratorio para que entiendan, porque no hemos hablado nada de variadores de velocidad ni variadores de frecuencia, ¿sí? Que se usa, pero esto también es un poquito más enfocado a nivel de motores trifásicos, pero el principio podría ir por ahí, ¿sí? No hemos hablado mucho, pero en el laboratorio tenemos una práctica que si bien yo lo estoy viendo, no vamos a poder simular un variador de velocidad. Con todo estoy haciendo lo posible por revisar ese tema, pero si no, en esa hora de laboratorio hablaríamos de esto, justamente de variadores de velocidad y variadores de frecuencia. Entonces, ahí hablaríamos un poquito más de esta parte. Pero, listo chicos, por mi parte creo que es todo, ¿sí? Acabamos ahí. ¿Ya? Este es el último tema, era un tema que más lo necesitaban ustedes por conocimiento general, ¿sí? Y básicamente se ha cumplido con los temas que necesitamos ver. Entonces, muchachos, a ver, para la siguiente semana, ¿qué tendríamos? Tendríamos el examen. El examen sería muy similar al examen que dimos del primer bimestre, ¿ya? En el primer bimestre, creo que dimos de hora y media, pero estaría por ahí. Como la típica, ¿no? De que nos conectamos tipo 2 hasta que esté todo el mundo, indicaciones generales 2:15, 1 hora y media más o menos de examen. Lo que sí aquí capaz ya habrá algún ejercicio ya más larguito, 1, 2, no sé cuántos, tengo que planearlo, ¿sí? Pero habrá ya ejercicios en los que sí les ya pediré subir evidencias, entonces tendrán siempre ya listo con qué subir. O sea, ya saben cómo nos manejamos del examen anterior. Entonces, va en esa onda, ¿ya? No sé si tienen alguna duda en general, alguna pregunta del trabajo opcional, alguna pregunta del examen, chicos, algo que quieran mencionar. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el día de mañana en laboratorio, ¿sí? Para el laboratorio. Y la siguiente semana no se olviden, examen por favor, conectarse puntuales, nada de faltar el examen, ¿sí? Y ya chicos, tengan un buen resto de tarde y que pasen bien. Ya nos vemos mañana. Hasta luego chicos. Gracias, Inti. Hasta Todo, luego. Inge, gracias. Chao chicos, cuídense. Inge, disculpe, yo le quiero molestar un minutito. Dígame. Es acerca de, no sé si revisó, le envié un mensaje por el grupo que me iba a conectar un poco tarde, entonces no sé si en asistencia igual me tomó, o sea, me puso como A falta. ver, déjeme verle. No he leído. Yo los WhatsApp, verán chicos, yo casi no leo nunca. A ver. Sí, o sea, por eso más que todo le envié al grupo, porque A ver, igual sí le no se envió preocupe. privado. A ver, Ajá. ya le anoto. O sea, de que leo algún rato leo, pero no leo tan rápido. A ver, y peor si estoy en clase, entonces ya le anoto ahorita en la asistencia, no hay problema, ¿ya? Ya, Inge, muchas gracias, le agradezco. Listo, no se Mañana. preocupe. Hasta mañana.